En un rincón olvidado de la ciudad, donde las calles estaban adornadas con casas de colores desvaídos y los sueños parecían tan escasos como los árboles que ofrecían sombra, vivía Clara, una madre soltera de 2 hijos. Cada mañana, Clara se despertaba en su pequeño departamento, intentando hacer malabares entre el trabajo y las facturas que se acumulaban en la mesa de la cocina. Sin embargo, un día, recibió una carta de la administración del barrio que la dejó helada. Todos los residentes debían contribuir con una cuota exorbitante para la renovación de un parque infantil que, según la carta, beneficiaría a la comunidad. El problema era que ese parque, ubicado a varias cuadras de su hogar, llevaba años en el olvido, y sus hijos nunca habían puesto un pie allí. La absurda política exigía que Clara y sus vecinos, muchos de los cuales vivían con el agua al cuello, pagaran por algo que nunca usarían. Mientras sus hijos soñaban con un futuro mejor, ella se veía atrapada en una trampa de deudas, obligada a sacrificar la comida de la semana para cumplir con un capricho administrativo. Con una ironía desgarradora, Clara se preguntaba, ¿cómo era posible que unas renovaciones que nunca verían los empujaran a la pobreza? En su barrio, donde la lucha por sobrevivir era el pan de cada día, el único parque que realmente necesitaban estaba en su propia imaginación. Esta historia no solo es la de Clara, sino la de miles de familias que enfrentan la cruel realidad de políticas que, en lugar de unir, dividen y empujan a los más vulnerables al abismo de la desesperación. La carga invisible de las reformas en los parques infantiles. En un rincón olvidado de la ciudad, donde las calles están adornadas con el eco de risas infantiles y el crujir de las hojas bajo los pies, se alza el barrio de San Pedro. Un lugar donde la vida transcurre entre el vaivén de los días, la rutina de familias trabajadoras y los sueños de un futuro mejor. Sin embargo, bajo esta superficie tranquila, una tormenta de injusticias se cierne, amenazando la estabilidad de sus residentes. La historia de Ana, una madre soltera de 2 hijos, ilustra a la perfección el absurdo de las políticas que regulan la vida en este vecindario. Ana siempre había imaginado un hogar donde sus hijos pudieran jugar en un parque cercano, donde la risa y el juego fueran tan comunes como el canto de los pájaros. Pero la realidad se tornó amarga cuando el Concejo Municipal decidió invertir en una renovación total de los parques infantiles del barrio, una decisión que, en teoría, sonaba como una bendición. Sin embargo, la carga recayó en los hombros de los residentes, quienes se vieron obligados a pagar una cuota exorbitante para financiar estos cambios, a pesar de que muchos de ellos nunca utilizarían las instalaciones renovadas. Es ridículo, pensó Ana, mientras miraba el aviso pegado en la puerta de su casa. La notificación exigía que cada familia contribuyera con una suma que equivalía a casi un mes de alquiler. ¿Por qué tengo que pagar por algo que no necesito? Mis hijos no usan el parque, prefieren jugar en la calle con sus amigos. Sin embargo, la presión era implacable. La amenaza de multas e incluso el desalojo flotaba en el aire, como una sombra amenazante que la seguía a cada paso. El día en que se celebró la reunión comunitaria para discutir el tema fue un claro ejemplo de la absurdidad de la situación. La sala estaba llena de vecinos, cada uno más frustrado que el anterior, pero la mayoría con sus voces ahogadas por el miedo a las repercusiones. El representante del concejo, un hombre de traje impecable y sonrisa deslumbrante, hablaba con la elocuencia de un vendedor de aspiradoras, prometiendo un parque, de ensueño, con columpios de última generación y áreas verdes que, según él, elevarían la calidad de vida del barrio. Esto es lo que merecemos, decía, mientras Ana se preguntaba si alguna vez había paseado por su barrio. ¿Quién se beneficiaba realmente de estas reformas, sino aquellos que solo ven el barrio como un número en su balance? A medida que pasaban los días, Ana comenzó a sentir el peso de la deuda, los pagos se acumulaban, y la presión para cumplir con la cuota era agobiante. Sacrificó pequeños lujos. Menos frutas frescas en la mesa, menos actividades extracurriculares para sus hijos. La sonrisa de sus pequeños se desvanecía, y con ella, la esperanza de un futuro más brillante. La carga invisible de las reformas en los parques infantiles se transformó en una carga visible en su vida cotidiana. El estrés y la ansiedad se convirtieron en compañeros constantes. El absurdo de esta política no solo afectaba a Ana, sino a toda la comunidad. Familias que una vez compartieron risas y juegos en la calle ahora se encontraban divididas, enfrentándose entre sí por el temor a las sanciones. La cohesión social se desgastaba, y la esencia de San Pedro se desvanecía lentamente, como un eco lejano de lo que una vez fue. La carga de las reformas, impuesta de manera arbitraria, empujaba a muchas familias de bajos ingresos hacia un abismo de deudas, donde la esperanza se convertía en un lujo inalcanzable. En medio de esta crisis,
Ana decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Junto a otros vecinos, comenzó a organizarse, buscando formas de resistir a esta política injusta. La lucha por un barrio más justo comenzaba, y aunque el camino era incierto, la determinación de aquellos que, como Ana, se negaban a ser aplastados por la carga invisible de las reformas, era más fuerte que nunca. En el corazón de San Pedro, la historia de Clara y Ana se convierte en un eco de lucha y resistencia. Mientras las grúas y los obreros transforman los parques en lugares relucientes, la comunidad se sumerge en una oscuridad económica que no se puede ignorar. La absurdidad de obligar a familias que nunca pisarán esos espacios a pagar por su renovación es un símbolo de una política que desdibuja la esencia misma de la solidaridad vecinal. Ana, con su espíritu indomable, se convierte en la voz de una comunidad que se niega a ser silenciada. En cada reunión, en cada charla con los vecinos, se teje una red de apoyo que desafía la injusticia. Con risas y lágrimas, las familias se unen, recordando que la verdadera riqueza radica en la conexión humana, no en un parque decorado. Así, en medio de la opresión, florece un jardín de esperanza. La lucha de Ana y sus vecinos revela que, aunque el sistema intente despojarlos de su dignidad, la fuerza colectiva puede desmantelar las cadenas de la injusticia. En San Pedro, la vida sigue, y la resistencia se planta firme, como un árbol que desafía las tormentas. Sofía y la lucha diaria de una madre trabajadora. En el corazón del barrio de San Pedro, donde los sueños se entrelazan con la dura realidad, vive Sofía, una madre trabajadora de 34 años que, como tantas otras, lleva sobre sus espaldas el peso de una vida que no siempre es justa. Sus días comienzan antes del amanecer, cuando la ciudad aún está sumida en la penumbra, y terminan cuando las estrellas apenas asoman en el cielo, dejando a su paso un rastro de cansancio y sacrificio. Sofía es una de esas heroínas anónimas que, a pesar de las adversidades, se esfuerza por darle a su hija, Valentina, una infancia plena y feliz, aunque el sistema parece estar en su contra. Recientemente, el ayuntamiento anunció una reforma que prometía transformar los parques infantiles del barrio. Sin embargo, lo que en principio sonaba como una mejora, se convirtió rápidamente en una pesadilla. La administración decidió que todos los residentes debían contribuir financieramente a la renovación de un parque que, para muchos, era un lujo inalcanzable. Para Sofía, este era un golpe devastador. Con un salario que apenas le alcanzaba para cubrir los gastos básicos, la idea de tener que pagar una cuota mensual para algo que su hija quizás nunca usaría era absurda y cruel. ¿Por qué tengo que pagar por algo que no voy a utilizar? ¿Acaso no hay otras prioridades en este barrio?, se preguntaba Sofía mientras revisaba las facturas acumuladas en su mesa, cada una más pesada que la anterior. La presión aumentaba y, con cada día que pasaba, la angustia se convertía en una sombra que la seguía a todas partes. La idea de que su hija podría perder la oportunidad de jugar en un parque reformado solo porque no podía hacer frente a los costos, la llenaba de impotencia. La absurda decisión del ayuntamiento no solo afectaba a Sofía. La mayoría de los vecinos eran como ella. Familias de bajos ingresos que luchaban por llegar a fin de mes y que, en su desesperación, veían cómo la deuda se acumulaba. Algunos vecinos, al principio, intentaron organizarse, creando un pequeño grupo de apoyo donde compartían ideas y recursos. Pero el sistema siempre encontraba una manera de aplastarlos. Los que se oponían a la medida eran visitados por funcionarios que, con sonrisas falsas y promesas vacías, les recordaban que no pagar era equivalente a perder su hogar. La ironía de todo esto no se escapaba a Sofía. ¿Cómo podían obligar a una madre a pagar por un parque que, en la práctica, solo beneficiaría a aquellos que podían permitírselo? En una comunidad donde el juego y la alegría de los niños deberían ser la prioridad, el ayuntamiento había decidido que la estética y el embellecimiento del barrio tenían más valor que el bienestar de sus habitantes. Con cada día que pasaba, Sofía se sentía más atrapada. La carga de la deuda la mantenía despierta por las noches, y, a menudo, se preguntaba si su esfuerzo valía la pena. Un día, mientras caminaba por el parque que pronto sería renovado, vio a un grupo de niños jugando, ajenos a la lucha que se libraba a su alrededor. Sus risas resonaban como un eco de la infancia que Sofía quería ofrecer a Valentina, pero que cada vez se veía más lejana. El absurdo de la política del ayuntamiento no solo impactaba a Sofía, sino que también reflejaba una realidad más amplia. La lucha de las familias trabajadoras por mantener su dignidad en un mundo que parecía ignorarlas. En este rincón olvidado de la ciudad, donde el eco de risas se entrelazaba con el crujir de las hojas, Sofía se convirtió en un símbolo de resistencia. A pesar de la carga invisible que llevaba, su espíritu indomable seguía brillando,
recordándole a todos que la lucha por un futuro mejor es un camino que vale la pena recorrer, incluso cuando el sistema parece estar en contra. En el corazón del barrio San Pedro, la vida de Clara, Ana y Sofía se ha convertido en un testimonio de lucha contra la injusticia. Mientras las autoridades imponen tarifas exorbitantes para renovar parques que nunca pisarán, estas valientes mujeres se ven atrapadas en una espiral de deudas, sus sueños marchitos como las flores en un jardín prohibido. La absurda política de embellecimiento público no solo ignora sus necesidades, sino que las empuja a una realidad donde la solidaridad se convierte en un acto de resistencia. Clara, con su risa contagiosa, una vez soñó con un futuro brillante para sus hijos, pero la carga financiera ha oscurecido ese horizonte. Ana, que siempre ha defendido la importancia del juego al aire libre, ve cómo sus esfuerzos se desvanecen en un mar de facturas impagadas, y Sofía, con su corazón lleno de amor y esperanza, se enfrenta a la cruel ironía de tener que pagar por algo que no solo no utiliza, sino que no puede permitirse. Sin embargo, en medio de esta adversidad, sus voces empiezan a resonar. Juntas, han tejido una red de apoyo que desafía el sistema. La lucha de estas mujeres no es solo por sus familias, es una declaración de que el poder de la comunidad puede desafiar cualquier regla absurda. En su unión, encuentran la fuerza para reclamar lo que les pertenece. Un futuro donde sus hijos puedan jugar sin miedo, donde la dignidad no sea una opción, sino un derecho. ¿Quién se beneficia realmente? *** El absurdo de las políticas de renovación. ¿Quién se beneficia realmente? ***. En el barrio de San Pedro, donde los sueños a menudo parecen una broma cruel, Sofía se enfrenta a un nuevo desafío. La reciente implementación de políticas de renovación del espacio público que, en teoría, buscan embellecer el vecindario. Sin embargo, en la práctica, estas políticas han revelado su naturaleza absurda y destructiva, especialmente para las familias de bajos ingresos como la suya. La nueva normativa establece que todos los residentes deben contribuir económicamente a la renovación de los parques infantiles, aunque muchos de ellos nunca los utilizan. Sofía, madre de 2 pequeños que aún no han llegado a la edad de jugar en esos espacios, se encuentra en una encrucijada. La cuota mensual para la renovación es una carga adicional que se suma a las facturas de servicios y los gastos de alimentación. La idea de pagar por algo que sus hijos no disfrutan la hace sentir como si estuviese atrapada en un mal sueño. Mientras camina por el barrio, Sofía observa a sus vecinos, muchos de ellos en la misma situación. La señora Carmen, quien ha vivido allí por más de 3 décadas, se queja amargamente de la imposición de esta cuota. ¿Por qué tengo que pagar por un parque que nunca usé? Mis hijos ya son adultos, y ahora tengo que sacrificar mi pensión para que unos niños ajenos jueguen en un lugar que no les importa a nuestros hijos, dice, con la voz temblorosa de frustración. La absurdidad de la política no termina ahí. A medida que las autoridades municipales despliegan su plan de renovación, los espacios verdes se convierten en obras en construcción. Los gritos de los niños que solían jugar en el parque han sido reemplazados por el ruido de las máquinas. Sofía recuerda con nostalgia aquellos días en los que sus pequeños corrían libres, riendo entre ellos, ajenos al estrés del mundo adulto. Ahora, su risa ha sido silenciada por la imposición de un plan que no tiene en cuenta la realidad de las familias trabajadoras del barrio. Cada mes, la cuota llega como un recordatorio cruel de la desigualdad. Sofía ha tenido que dejar de lado la compra de libros para sus hijos y ha recortado los gastos en alimentos saludables para poder cumplir con la demanda insensata. ¿Quién se beneficia realmente de esto?, se pregunta una y otra vez. La respuesta parece clara. Las empresas constructoras que han sido contratadas para llevar a cabo la renovación. Ellos son los que realmente se benefician de un proceso que, en teoría, debería mejorar la calidad de vida de los residentes. A medida que el tiempo avanza, el estrés financiero se convierte en una carga insoportable para Sofía. Los pagos de la renovación han comenzado a acumularse, y la presión por mantener a flote su hogar es constante. Las deudas se multiplican, y la ansiedad se convierte en una compañera diaria. La sonrisa de sus hijos se apaga poco a poco, y la preocupación de Sofía crece. Ella sabe que su hogar es un lugar donde los sueños deberían florecer, pero ahora se siente como si estuviera en una prisión de políticas absurdas que no consideran la realidad de su vida. En una reunión comunitaria, Sofía decide alzar la voz. Esto es un abuso. No podemos permitir que nos obliguen a pagar por algo que no usamos. Necesitamos un cambio, dice con determinación, aunque sus palabras se ven ahogadas por los ecos de la indiferencia de quienes toman las decisiones. La sala se siente pesada, llena de resignación y miedo. Pero, en su interior, Sofía guarda una chispa de esperanza. Tal vez, si todos se unieran,
podrían desafiar la absurda política que les ha impuesto un yugo invisible. Con cada palabra, Sofía se siente más empoderada. La lucha por un barrio más justo y equitativo ha comenzado. Aunque las políticas puedan parecer insuperables, ella sabe que la verdadera belleza de San Pedro no está en los parques recién renovados, sino en la comunidad que se apoya mutuamente en los momentos difíciles. Así, Sofía se convierte en la voz de muchos, un símbolo de la resistencia ante la injusticia de un sistema que olvida a aquellos que realmente necesitan ser escuchados. En el barrio de San Pedro, la vida de Clara se convirtió en un escenario trágico de absurdidad. Mientras sus hijos jugaban en la escasa tierra que quedaba frente a su casa, la comunidad se veía amenazada por una nueva normativa que prohibía los jardines de vegetales. La razón: embellecer el vecindario. Sin embargo, para Clara y muchos otros, esos jardines eran la única fuente de alimento fresco y un símbolo de esperanza en medio de la escasez. La decisión del Consejo Municipal, que obligaba a todos los residentes a pintar sus casas de un gris monótono y a deshacerse de sus plantas, se convirtió en una burla cruel. ¿Acaso una casa uniforme es más hermosa que un hogar lleno de vida?, se preguntaba Clara, mientras observaba a sus vecinos perder su identidad y sus sueños. La risa y las historias compartidas en torno a las cosechas se extinguieron, reemplazadas por un silencio opresivo y una creciente desesperanza. El impacto fue devastador. Familias enteras se vieron arrastradas a la pobreza, luchando por sobrevivir sin sus verduras frescas. Pero entre la tristeza, Clara decidió organizar una resistencia. Su lucha se convirtió en un faro de unidad, recordando a todos que, a pesar de las injusticias, la verdadera belleza reside en la diversidad y la comunidad. Deudas y desprotección. En el barrio de San Pedro, donde las risas infantiles se entrelazan con el murmullo de las preocupaciones diarias, la vida de Sofía se tornaba cada vez más complicada. Con 2 hijos pequeños y un salario que apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos, Sofía nunca imaginó que el nuevo proyecto de renovación del parque del vecindario se convertiría en su mayor pesadilla. Lo que se presentaba como un esfuerzo por mejorar la calidad de vida en la comunidad, rápidamente se transformó en una imposición que amenazaba con desestabilizar su precaria situación financiera. El ayuntamiento había decidido que el viejo parque, con sus columpios desgastados y su suelo de tierra, necesitaba una transformación urgente. La propuesta era brillante en papel. Un nuevo parque con áreas recreativas, juegos innovadores, y hasta una zona verde para picnics. Sin embargo, el costo de esta renovación recaía sobre los hombros de los residentes, quienes debían pagar una cuota mensual exorbitante durante los próximos 5 años. Para Sofía, que ya luchaba por llegar a fin de mes, esta carga era simplemente insostenible. A medida que las cartas de cobro llegaban a su puerta, una sensación de desesperanza se apoderaba de ella. ¿Por qué tengo que pagar por un parque que mis hijos ni siquiera usarán?, se preguntaba, mientras recordaba las veces que sus pequeños jugaban en la calle con otros niños, ya que el parque estaba siempre vacío, no solo por su estado, sino por la falta de seguridad que el lugar ofrecía. La ironía era palpable. Se les exigía pagar por mejorar un espacio que, en la práctica, ya había sido olvidado por la comunidad. Los días pasaban y las deudas comenzaron a acumularse. Sofía se vio obligada a dejar de comprar frutas frescas y verduras, optando por alimentos procesados que, aunque más baratos, eran poco saludables. Su hijo menor, Lucas, comenzó a quejarse de dolores de estómago, un recordatorio constante de que la economía familiar estaba afectando su bienestar. La presión de las cuotas se hacía más intensa, llevándola a buscar trabajos temporales, los cuales apenas le dejaban tiempo para estar con sus hijos. Así, la vida cotidiana se convertía en un ciclo de trabajo, pago y más trabajo, olvidando poco a poco su rol de madre. El impacto de la política de renovación se extendió más allá de las finanzas. La comunidad, que una vez se unía en la lucha por un mejor barrio, comenzó a desmoronarse. Los vecinos, atrapados en la misma trampa, se volvían cada vez más reacios a ayudar a los demás. La solidaridad que alguna vez existió se evaporaba, dejando a Sofía con una sensación de aislamiento y tristeza. ¿Realmente valía la pena pagar por un parque que nunca usarían, mientras sus hijos jugaban en la calle, expuestos a peligros invisibles? El absurdo de la situación era asfixiante. Mientras los funcionarios del ayuntamiento se jactaban de las cifras de inversión en renovación, Sofía y su comunidad se hundían más en la desesperación. Se les decía que el nuevo parque atraerá a más familias y, por ende, aumentará el valor de sus propiedades. Pero para los habitantes de San Pedro, esa promesa se sentía tan lejana como un sueño incumplido. En su lugar, se enfrentaban a un futuro incierto,
donde las deudas y la desprotección dominaban sus vidas. Así, el cuento de la renovación se convertía en una farsa, donde los verdaderos beneficiarios eran aquellos que nunca pusieron un pie en el barrio, mientras que las familias de bajos ingresos, como la de Sofía, quedaban atrapadas en un ciclo de miseria y frustración, luchando por sobrevivir en un mundo que parecía haberlas olvidado. En un rincón olvidado de la ciudad, donde las flores silvestres solían danzar al ritmo del viento, se alzaba un barrio que alguna vez fue un refugio de color y vida. Sin embargo, una nueva normativa, impulsada por un consejo municipal insensible, prohibió a los residentes cultivar jardines de verduras en sus patios traseros. Para Lucía, madre soltera y trabajadora incansable, ese pequeño trozo de tierra era su única esperanza de alimentar a sus 2 hijos. La absurda regla, que pretendía embellecer el vecindario, solo trajo desolación. Lucía, obligada a desenterrar sus plantas, se vio atrapada entre la necesidad de cumplir con la ley y el deseo de proporcionar un hogar saludable. En sus ojos, la lucha se convertía en un reflejo del desamparo que sentía al mirar a sus hijos, quienes no comprendían por qué los tomates no podían seguir creciendo. Mientras el consejo se vanagloriaba de sus políticas, el barrio se marchitaba. Lucía y sus vecinos, empujados a la desesperación, comenzaron a organizar protestas, transformando su rabia en un canto de resistencia. Con cada grito, el eco de su lucha resonaba por encima del absurdo, recordando a todos que la verdadera belleza de un hogar no se mide por su uniformidad, sino por la vida que alberga. Voces que claman por cambio. *** La resistencia de la comunidad. Voces que claman por cambio ***. En el barrio de San Pedro, donde las risas infantiles se entrelazan con el murmullo de las preocupaciones diarias, la vida de Sofía se tornaba cada vez más complicada. Con 2 hijos pequeños y una sala que apenas podía considerarse un hogar, la presión económica era un monstruo que acechaba en cada esquina. Pero lo que realmente la tenía en jaque eran las nuevas regulaciones impuestas por la administración del barrio. La obligación de pagar por la renovación de un parque infantil que, para muchos, no era más que un recuerdo distante de un tiempo que ya no existía. Sofía nunca había pisado el parque desde que sus hijos habían crecido lo suficientemente para jugar en la calle con los demás niños del vecindario. Allí, el polvo y la hierba crecida se habían apoderado de lo que alguna vez fue un lugar alegre, donde las risas resonaban como ecos de felicidad. Sin embargo, a pesar de su abandono, la administración decidió que era tiempo de embellecer el barrio. La solución, según ellos, era simple: obligar a los residentes a contribuir económicamente para la renovación de la instalación. ¿Cómo es posible que nos obliguen a pagar por algo que nunca usamos?, se preguntaba Sofía, mientras sostenía en sus manos la carta de cobro que había llegado por correo. La cantidad era exorbitante, suficiente para cubrir varios meses de alquiler. La injusticia se hacía tangible, un peso que caía sobre sus hombros ya cansados. No solo se sentía atrapada por la deuda, sino también por la rabia que brotaba de su impotencia. En la reunión comunitaria, el aire estaba cargado de indignación. Los vecinos, cansados de ser tratados como ciudadanos de segunda, comenzaron a alzar la voz. «No somos un banco», gritó Carlos, un padre que había visto cómo sus ahorros se evaporaban en facturas y deudas. ¿Por qué tenemos que pagar por un parque que ni siquiera tiene seguridad? La sala se llenó de murmullos de acuerdo, pero también de risas nerviosas, como si en el fondo todos supieran que el absurdo de la situación era un chiste cruel. Sofía, al ver la determinación en los rostros de sus vecinos, sintió que la desesperanza se convertía en coraje. «No se trata solo de nosotros», dijo, alzando la voz por encima del bullicio. «Se trata de nuestros hijos, de su derecho a jugar y ser felices sin que nosotros tengamos que hundirnos en deudas. Esta no es solo una lucha por un parque, es una lucha por nuestra dignidad». La comunidad comenzó a organizarse. Se formaron grupos de resistencia, donde cada voz contaba. Una madre, que había perdido su empleo, se ofreció a crear una campaña en redes sociales. Un grupo de jóvenes se encargó de diseñar carteles que decían: «Basta de deudas absurdas», y «Los parques son para todos, no para los ricos». La creatividad se convirtió en un arma poderosa, y el barrio de San Pedro empezó a resonar con un eco de esperanza. Las autoridades, al ver la creciente ola de descontento, respondieron con una mezcla de desdén y preocupación. «Son solo unos pocos que no entienden el valor de la comunidad», decían en sus despachos. Pero Sofía sabía que la resistencia de su barrio no era solo un grito de protesta. Era un clamor por justicia, una exigencia de ser escuchados. La historia de Sofía y sus vecinos no era solo la de un barrio luchando contra una política injusta. Era un reflejo de la lucha de muchas comunidades que,
A menudo, se ven atrapadas en las redes de decisiones tomadas por aquellos que nunca han vivido sus realidades. Y mientras las risas infantiles seguían sonando entre las preocupaciones, una cosa estaba clara. La resistencia de la comunidad de San Pedro había comenzado, y sus voces clamaban por un cambio que no podían ignorar. En el corazón de San Pedro, donde los sueños a menudo chocan con la dura realidad, Clara, Ana y Sofía se han convertido en voces de resistencia. Su lucha no es solo por la justicia individual, sino por la dignidad de una comunidad que se siente atrapada bajo el yugo de políticas injustas. La imposición de pagar por parques que nunca verán, mientras sus hijos juegan en calles desgastadas, es un símbolo de un sistema que ignora las necesidades básicas de familias trabajadoras. Clara, con su mirada cansada pero decidida, recuerda los días en que las risas resonaban en el barrio, un eco del pasado que se desvanece cada vez que recibe una factura que la arrastra más a la deuda. Mientras la ciudad se embellece para los ojos de quienes pueden pagar, el verdadero color de San Pedro, su espíritu resiliente, se levanta en cada reunión comunitaria, en cada grito de protesta. La absurdidad de este sistema se revela no solo en las cifras, sino en el sufrimiento cotidiano de aquellos que simplemente desean un futuro mejor para sus hijos. En esta lucha, encuentran su fuerza, tejiendo una red de apoyo que desafía la opresión y reafirma su derecho a un hogar digno y justo. La necesidad de un enfoque más equitativo en la gestión residencial. En un rincón del barrio de San Pedro, donde la esencia de la comunidad se manifiesta a través de las risas infantiles y las historias compartidas entre vecinos, la vida de Sofía se ha visto marcada por un reglamento que, en su esencia, parece despojar a los residentes de su dignidad y de su derecho a vivir con dignidad. La administración del complejo residencial, con la excusa de embellecer el entorno y fomentar un sentido de unidad, decidió implementar una regla absurda. Todos los residentes debían costear la renovación de un parque infantil que, para muchos, era un lujo más que una necesidad. Sofía, madre soltera de 3 niños, nunca había visto el parque como un lugar de recreo para sus hijos, pues su horario de trabajo la mantenía ocupada hasta tarde, y el tiempo que pasaba con ellos era precioso. Sin embargo, las cartas de la administración comenzaron a llegar, amenazando con sanciones por no contribuir a un fondo que, en teoría, garantizaría un parque renovado y seguro. ¿Acaso no tenemos ya suficiente con las cuentas del mes?, se preguntaba Sofía, mientras sus hijos jugaban en la calle, un lugar que, aunque peligroso, era el único que conocían. La absurda exigencia hizo que muchos residentes, sobre todo aquellos con ingresos limitados, se encontraran en una encrucijada. La opción de pagar por algo que no utilizarían se transformó en una carga financiera que llevó a algunas familias a endeudarse, acumulando intereses que las aprisionarían por meses. Sofía decidió, a regañadientes, contribuir con una pequeña suma, temerosa de represalias que pudieran afectar su ya frágil estabilidad económica. Es solo un pequeño sacrificio, se decía, pero en su interior sabía que cada céntimo le restaba de lo poco que tenía para alimentar a sus hijos. A medida que avanzaba el tiempo, el parque que prometía ser un espacio de alegría se convirtió en un símbolo de la injusticia que enfrentaban. Los residentes que no podían pagar eran tratados como parias, mientras que aquellos que sí podían se sentían culpables por disfrutar de un privilegio que no debía ser exclusivo. La comunidad, que alguna vez se unió en la lucha por un espacio digno, ahora estaba dividida, alimentando resentimientos y desconfianzas que solo profundizaban la crisis del barrio. La situación se tornó insostenible cuando algunas familias, en su desesperación, decidieron organizarse. Sofía, junto a otros vecinos, comenzó a protestar contra la administración, exigiendo no solo la eliminación de la cuota obligatoria, sino también un cambio en la política que priorizara las necesidades reales de los residentes, como el acceso a servicios básicos y espacios seguros para los niños. A través de pancartas y reuniones comunitarias, lograron atraer la atención de medios locales, y la historia de su lucha llegó a oídos de quienes podían hacer una diferencia. Sin embargo, la administración se mantuvo firme, ignorando las voces de quienes clamaban por un cambio. La ironía de la situación era palpable. Un intento de embellecer el barrio había llevado a una mayor marginación de aquellos que menos tenían. La presión sobre las familias de bajos ingresos aumentó, y la risa de los niños se fue apagando poco a poco, sustituida por un silencio de resignación. La historia de Sofía y su comunidad es un reflejo de una problemática más amplia que afecta a muchos barrios en la ciudad. La falta de un enfoque equitativo en la gestión residencial no solo perpetúa la desigualdad, sino que también destruye el tejido comunitario. Los reglamentos que parecen inofensivos a primera vista pueden tener consecuencias devastadoras para aquellos que ya enfrentan dificultades,
Es imperativo que las políticas habitacionales se diseñen con la participación activa de los residentes, priorizando sus necesidades y realidades, para que todos puedan disfrutar de un hogar digno y seguro, sin el temor de ser empujados al abismo de la deuda y la desesperanza. En el corazón del barrio de San Pedro, donde el sol brilla con la fuerza de las esperanzas y los sueños de sus habitantes, se alza una absurdidad: la prohibición de huertos comunitarios. En este contexto, María, una madre soltera y trabajadora incansable, se enfrenta a la cruel realidad de tener que renunciar a su pequeño jardín, que no solo alimentaba a su familia, sino que también unía a los vecinos en una red de apoyo y solidaridad. La normativa impuesta por el ayuntamiento, que busca embellecer el barrio, se convierte en un arma de doble filo, empujando a María hacia la desesperación. Mientras las flores de plástico adornan las calles, su estómago gruñe de hambre. La risa de sus hijos, que solían correr entre los tomates y las albahacas, se ahoga en el silencio de la resignación. En un giro irónico, el embellecimiento se traduce en un embellecimiento del sufrimiento. La comunidad, que alguna vez fue unida, se fragmenta en la lucha por sobrevivir en un mundo donde las reglas ridículas despojan a los más vulnerables de su dignidad. María, en su lucha, se convierte en un símbolo de resistencia, recordándonos que la verdadera belleza de un barrio reside en sus raíces, no en sus fachadas.